Muy buenas chicos, y que estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy Minikaiser Gassi. Chicos, estáis viendo equipación de Inglaterra. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a montar esa alineación de Inglaterra como prometí, y en este caso no va a ser como en los vídeos anteriores de selecciones, simplemente seleccionando jugadores actuales. Van a ser jugadores muy clásicos hasta jugadores que tenemos en activo en la actualidad, ¿vale? Vamos a tener jugadores como el portero Gordon Banks, ¿vale? Hasta Gary Lineker, pasando por Harry Kane. Así que chicos, para que os hagáis una idea, esta alineación que vamos a jugar con una 4-3-3, y en este caso muchos de vosotros aquí veréis un cacao de jugadores y diréis, pero ¿qué han montado, Minikaiser? ¿Qué han montado? No preocuparos chicos, porque he intentado buscar una fotito de cada jugador, ¿vale? Para que tengáis una idea, para que os hagáis una pequeña idea de qué jugadores van a estar en la alineación, ¿vale? Y en este caso vamos a empezar por el portero, un portero que yo no conocía sinceramente, pero que gracias a estos vídeos pues voy aprendiendo de fútbol, y en este caso de fútbol histórico, y la verdad es que me mola muchísimo, porque eso de aprender no está de mal nunca, ¿vale? Y en este caso vamos a tener a nuestro portero Gordon Banks, que como estáis viendo tiene un parecido bastante a nuestro compi Lee. No sé vosotros, pero yo al encontrar esta foto he dicho, oh my god, si podría pasar directamente por él, ¿no? Luego vamos a tener en la banda izquierda otro jugador que no tiene tanto tiempo como nuestro compi Banks, pero que sí que tiene su tiempecillo. Un jugador que yo he jugado en otros juegos como Pro Evolution Soccer. Y nuestro compi Ashley Cole, ¿vale? Ese lateral izquierdo del Chelsea que era una auténtica locura. Pues lo tenemos por aquí haciendo de Will, ¿vale? Luego vamos a tener a otro jugador un poquito más de la actualidad. Ya no está en activo, pero hace poco era el rey de la defensa de Manchester United. Y en este caso es nuestro compi Rio Ferdinand, que va a hacer de nuestro compi Teddy Bear, ¿vale? Luego tenemos aquí a nuestro compi Higgs, que va a hacer de Terry, ¿vale? Sé que Terry nunca ha tenido perilla, pero bueno, es lo más parecido que he encontrado. Más que nada porque los otros defensas clásicos sí que no tenían parecido a ningún otro jugador que tuviera el juego. Y bueno, en este caso he elegido a Terry, ¿vale? Que se parecía un poquito a Higgs, ¿vale? Luego vamos a tener a un jugador clásico, bastante clásico. En este caso Ramon Ray Wilson, que en este caso va a hacer de Launter. Y bueno, sinceramente chavales, un poquito más de pelo en la foto y podría pasar auténticamente por nuestro compi Launter. Tiene un parecido bastante razonable, ¿no? Un parecido que sí, que no vamos a tener fallo ninguno en nuestro compi Space Boy, ¿vale? Ese David Beckham, que realmente lo busca con ese pelo y no lo he encontrado por ningún lado. Lo he visto con trenzas, lo he visto rubio, lo he visto moreno, lo he visto con pelo largo, con pelo corto, rapado, lo he visto de todos los tipos de pelo, pero no pelirrojo. Y bueno, aquí tendríamos a nuestros Space Boys. Luego vamos a tener a nuestro compi Bobby Charlton, ese Deck 9, que en este caso, bueno, en un comentario que vi en Facebook, nuestro compi nos decía que le han puesto ese nombre porque a Bobby Charlton, la reina de Inglaterra, lo nombró caballero, así que puede tener relación con esto, ¿vale? Y en este caso, al que hemos puesto aquí en la punta para juntar el centro del campo con la delantera, va a ser a nuestro compi Lampard, ¿vale? Ese jugador también muy mítico de ese Chelsea, que la verdad, vaya pedazo de Chelsea, ese Chelsea que nos enamoró muchísimo su fútbol. Y la verdad que Frank Lampard ha sido el elegido. Tenía jugadores como Skull, que son jugadores que también han pasado por equipos así también muy llamativos como Manchester. Luego habían jugadores clásicos que en este caso tampoco lo he encontrado mucho parecido. Y bueno, me he decidido por Lampard, que tiene parecidillo, ¿vale? Nuestro compi Papadopoulos. Y bueno, luego llegamos a la parte de arriba, ¿vale? En este caso, a varios igual los conocéis. He intentado buscarle el mayor parecido, ¿vale? Uno que sí que vais a saber quién es nuestro compi Lord Eddie, que como ya sabéis es nuestro compi Harry Kane, que la verdad está bastante logrado. Luego vamos a tener por la banda izquierda nuestro compi blanco haciendo de nuestro compi Wayne Rooney, que bueno, a lo mejor el color del pelo no, pero esa nariz es bastante parecida. Y bueno, la verdad es que es lo más parecido que he encontrado. Y bueno, luego tenemos un jugador que, chicos, no sé vosotros, me lo diréis, pero ojito, a este jugador lo mueves un poquito y le tocas un poquito el pelo y podría pasar por de vos perfectamente. Estamos hablando de nuestro compi Gary Lineker, ¿vale? Esta sería nuestra alineación, ¿vale? Intentaré acordarme de todos estos nombres luego en el partido, pero va a ser bastante difícil porque algunos sí que los conozco, pero otros no. Y bueno, en este caso, chavales, como hay muchos jugadores clásicos, nos vamos a jugar el Classic Tournament, que en este caso, pues bueno, no sé si será mejor o no, pero voy a conseguirme esas calcetillas. Y la verdad que aquí tenemos 14 cartas de Saeli, que también es la Legend también sería algo interesante, sinceramente. No sé cuál de los dos jugarme, creo que me voy a jugar aquí, me voy a ir a por la Legend, voy a ir a fuerte, vamos a ir a por la Legend y vamos a ver qué tal nos depara. No os he enseñado el tema de la racha, ¿vale? Como ya os comenté en el anterior vídeo, me la cortaron en el antiguo vídeo, que ya creo que llevaba 30 y pico de racha, ¿vale? Ya llevamos 44 y vamos a ver si el cambio de jugadores no me la lía, ¿vale? Porque ya sabéis que a veces cambiar la alineación y cambiar a los jugadores, pues
te trastoca un poquito cómo juegas tú. Y bueno, lo que en este caso espero es que todo salga bien. Aquí tenemos un rival con 200 puntos de media sobre nosotros, que por cierto el otro día me dejaron un comentario un poquito raro, no sé si verdaderamente estaba promocionando su canal más que en este caso aportando algo al nuestro. Pero bueno, la cosa es que me comentaba algo como que él tenía un vídeo en el que jugaba contra jugadores mucho más fuertes que los que yo mostraba en el canal, y en este caso, pues bueno, yo la verdad me metí en su canal, solo tenía un vídeo de minifútbol, entonces tampoco entendí mucho qué me quería decir con eso, ¿no? Pero bueno, para variar empezamos perdiendo. Esto no me gusta, chicos, no me gusta, porque es que lo que os estoy comentando, llevo una alineación con jugadores que no estoy muy acostumbrado a jugar con ellos, la verdad no tienen mucha velocidad muchos de ellos, y vamos a ver cómo nos depara esto, porque la verdad es que no sé yo. Bueno, aquí no sé qué ha pasado. Ha habido un choque de trenes que en este caso no ha ido a ningún lado. Cuidado aquí, se nos intentan ir también. No, controlamos bien, vale, vamos a ver por aquí. Vamos a buscar a nuestro compi Spayboy, que vamos a ver el juego. En este caso no, Lampard se cae al suelo, no consigue robar el balón. Vamos, cool. Y bueno, buena parada de Gordon, que en este caso nos ha salvado un poquito. Mira dónde está el portero, en Júpiter. Y bueno, en este caso nos ha valido para ese rebotillo, porque la verdad estaba bastante difícil. Vamos a ver por aquí, buen pase para Harry Kane, que Harry Kane es lo que os comento, chavales. Harry Kane es muy lento, amigos, es muy lento. Pero bueno, no hay excusas, no hay excusas. Vamos a intentar sacar el partido adelante como sea, solo 0-1, ¿vale? La diferencia no es tan abismal. Vamos a ver si llega el pase a Harry Kane, que en este caso sí. Y bueno, aquí está el primer gol. Esto es lo que me comentaban algunos compis, que no tiene mucha velocidad, pero tiene un buen remate. Y en este caso hemos visto que ese tiro al primera, o sea, ese tiro, pues ese tiro ahí al primer toque, eso que no me salía, chavales, no me salía. El primer toque ha salido bastante bien. Y bueno, cuidado aquí, que se vuelven a aproximar. Ese patadón no ha pitado falta. Y bueno, nos vuelven a meter gol, ¿vale? Ellos sí que tienen una buena delantera, y en este caso, vamos, nos va a tocar sufrir muchísimo, chavales. Pero bueno, confiamos en nuestro equipo, confiamos en nuestros dedos y vamos de boss. Desmárcate por ahí, compi, ¿vale? Ese desmarque que no va a llegar a ningún lado, pero Beckham sí que va a llegar, y en este caso se la para el portero. Nos vamos a ir perdiendo 1-2, y cuidadito, porque empieza la ley bastante fuerte. Ya os comento, jugar con jugadores que no estáis acostumbrados es un pelín más costoso, ¿vale? Y sobre todo con una alineación que en este caso, como estáis viendo, cada jugador se mueve de su forma y yo no estoy muy acostumbrado a ella, ¿no? Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. En este caso el pase no era ese. Vamos, Lampard para Beckham, que puede cruzarla perfectamente, deja ahí a su rival y vámonos, metemos el segundo golito, empatamos el partido. Bailecito de Beckham. Qué engaño, gente, qué engaño. Vamos a ver por aquí, buena recuperación de Harry Kane. Vamos a ver cómo se mueven los jugadores, vamos a aprender sus desmarques. Aquí está Linker, patadora Linker, que no pitan nada. Vamos, Beckham, pégale tú una patada también, si no pasa nada, es fútbol inglés, aquí vale todo. Vamos a ver ese centrito, va a llegar y... Frank Lampard no era el mejor rematando de cabeza, era una máquina tirando faltas, pero de cabezas no era tan bueno como estáis viendo. Pero bueno, aquí tenemos otra vez a Lampard. Vamos, Lampard, cruza el balón, vuelve a cruzar el balón y... vamos, ahí nos ponemos por delante. No está nada mal. 3-2, minuto 71. Vamos a ver si recuperamos rápido el balón. Volvemos a recuperar. Muy bien, chavales. Estamos bien. Estamos cogiendo el ritmito a cómo se juegan estos jugadores. Vale, por aquí. Bueno, aquí está nuestro compi Linker. Está esperando ahí el desmarque. Y ojito que ha venido nuestro compi, en este caso Wilson, para hacer esa chilenita. Ha venido desde la defensa, ese lateral que se ha convertido en delantero por un momento, y nos ha metido el 4-2, minuto 81. Arthur, cuidado, tío, estás peligrando tu partido, tío. Se empieza ganando, me ha vuelto a remontar, y ojito, porque ahora mismo vamos 4-2 y estás sufriendo un poco, amigo. No quiero decirte nada, pero te lo estoy diciendo todo. En este caso no sé por dónde ha salido. Vale, aquí tenemos a Terry para... madre mía, ese pase de Ashley Cole, que no sé a quién ha ido. Vamos a ver, recuperamos. No, cuidado, chilena de Pérez, que nos pone un poquito contra las cuerdas, no del todo, ¿vale? Porque aún seguimos ganando, minuto 87, vamos a jugar un poquito al fútbol. Vamos a ver Ashley, Ali está esperando ahí el desmarque de Harry, va a llegar Harry. Oh, Dios, qué lento eres, Harry Potter, tío, qué lento eres, amigo, pero te quiero, has metido el primer gol para empatar el partido. Y bueno, primer partido bastante ajustado, un partido que nos hemos llevado, pero ojito, porque esto no es tan easy como jugar con los jugadores titulares. Pero bueno, primer partido que nos llevamos. Vamos a ver si somos capaces de ganar a nuestro equipo. Bueno, Benjamin
Alf Beta. Vamos a jugar contra Alf Beta. Vamos Alf Beta, vamos a ver qué equipo tienes, amiga. Vamos a ver qué equipo tienes. Cuidado con esa media y... ¡pum! 827, 200 puntazos arriba. Pues nada, vamos a seguir peleando contra ella. Vamos a ver qué tal esa Legend. Y en este caso vemos que tiene a Kylian Mbappé en la delantera 5 defensas, chavales, 5 defensas. Esto no sé yo cómo estará la cosa, pero bueno, vamos a ver. Ashley Cole para Ferdinand para, en este caso, Wilson. Ha dejado, madre mía, esto es increíble. Acaba de dejar a Kylian por el suelo. Vamos a ver ese centre. Va a llegar ahí Linker y no quiero Linker por los pelos. Vamos, chicos, aquí no se pueden fallar los goles. Vamos, Lampard recupera el balón. Está viendo a Wayne Rooney. Está esperando el desmarque de Rooney. No lo hace el desmarque. Ahora sí, parece que sí. Ahí está Rooney se deja uno por el suelo. Tira al suelo. Otra vez patada. Coge y gol. Vámonos, gol del Wayne Rooney, que se pega su bailecito. Rooney, te has teñido el pelo. Ha sido... ¿a dónde ha ido a ponerse pelo? Porque claro, Rooney fue a Turquía a ponerse pelo. Porque Rooney, como ya sabéis, no terminó de... el fútbol del todo sexy, y en este caso tuvo que ir a Turquía a ponerse pelo. Bueno, una noticia de esas leí, y en este caso, pues bueno, ahí está nuestro compi Wayne Rooney con su pelo morenito, y aquí llega el segundo pase, que en este caso, madre mía, cómo está jugando esta selección de Inglaterra. Vaya pase de Frank Lampard para Wayne Rooney, que se ha quedado solo contra el portero y no ha perdonado. Vaya crack, chavales, vaya crack, vaya equipazo tenía ahí el Manchester United, qué auténtica locura. Ronaldo, Ferdinand, Cole, también tenía cuidado, Mbappé. Madre mía, el gol de Mbappé. Madre mía, el gol de Mbappé. Vale la pena incluso dejarlo, ¿no? O sea, se ha hecho... no sé, parecía el Mbappé de la vida real. No sé, me he quedado un poco asustado. Vamos a ver, Wilson está esperando el pase, está esperando para el Linker, patadón que le pegan al Linker. Es que aquí el árbitro como se nota que es fútbol inglés. Y aquí, pues bueno, menos mal que tenemos a nuestro compi Ferdinand, que corre como un tren. Vamos a ver por aquí, si llega el pase, no llega. Vamos a coger a nuestro defensa. Buena recuperación de Beckham. Vamos, Beckham está esperando el pase a Gary Linker mete su primer gol en el partido, se pega su bailecito, chavales, y vamos que nos vamos 3-1. Ponemos un poquito de espacio en esto. ¿Por qué no pitas el final? ¿Por qué no pitas el final de la primera parte, amigo? ¿Por qué no pitas el final? ¿Por qué me lo quieres poner complicado, amigo? 3-2, partido otra vez reñido. Partido que parece que no lo quieren regalar. Vamos a ver si conseguimos meter un par de golitos para ir un poquito más tranquilos. Cuidado aquí, porque Kylian nos está presionando bastante. Vamos a ver. Wilson está esperando a Linker. Linker hace el desmarque. Vamos, Linker. Crack, chavales, crack de crackes. Nunca había jugado con The Boss, y en este caso está haciendo un papelón brutal. Miraros las fiestas que se pega Wayne Rooney, más o menos las que se pegaba en Manchester, aunque luego rendía bastante bien el jugador, hay que ser sinceros. Y bueno, cuidado aquí, porque Kylian Mbappé solo le hacen falta 2 toques de balón, como estáis viendo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué come? ¿Chucrunch? ¿Tomillo? ¿Qué come? ¿Qué es esto? ¿Quién anda de comer hoy a Kylian? Explicármelo, por favor, familia. Vamos a ver si conseguimos ese pase. Estamos esperando aquí a Lincoln, otra vez hace el pase, otra vez Lincoln, increíble. Pero ¿cómo se embarca este jugador? Hack trick entre los pases que pega Beckham, que son una auténtica locura, los pases que pega Lampard, que son otra auténtica locura, y este tío que es un crack. O sea, ¿dónde estaba Harry Kane? ¿Dónde está mi delantero? Harry, ¿estás por ahí? ¿O has hecho un truco de magia y te has desaparecido, tío? Bueno, en este caso vamos a ver si recuperamos rápido, que no coja el balón Kylian, porque sabéis que nos la lía bastante. En este caso vamos Wilson, por ahí viene Kylian, estaban cabreados, mira Kylian cómo coge, vamos, otro pase para Lincoln otra vez cruza, y en este caso el Saint Compi Tanaquiña nos ha cogido el balón. Buena recuperación, aquí tenemos a nuestro compi Charlton para Wilson la lleva, Wilson está esperando otra vez el remarque, va a jugar el centro, y dice el centro, ¿dónde está Harry? Y aquí está la magia de The Boss, 4 goles, Pichichi, indiscutible del torneo, MVP de este partido 100%, y esa chilena, chavales, y esa chilena, esto es belleza en el fútbol. Y no sé, chavales, no sé si está volando el partido, pero bueno, esto de que tus jugadores no sean tan cracks le hará un poquito más de dificultad al juego, y la verdad es que me lo estoy pasando pipa. Vamos a ver Harry Kane, que en este caso se cae al suelo, se desmaya, es para lo único que vale Harry, para echar trucos de magia, caerse al suelo, borrarse del mapa, y en este caso, ¿para dónde nuestro compi Banks, que no
Cuidado, ¿qué es esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Es la primera vez que veo un corner sacado así. Cuidado aquí, no llega, no, cuidado. ¡Bum! Goldie nos mete 2 minutos. En este caso hemos sacado una buena ventaja, chavales. Hemos sacado una buena ventaja y nos vamos a la final. Vaya pedazo de equipo que nos hemos montado. La verdad, estoy flipando con The Boss. Y estamos comprobando que jugadores no muy rápidos, como son Beckham o como son en este caso Bobby Charlton o Papadopoulos, son jugadores que tienen un buen pase. Como estáis viendo, los pases que filtran son una auténtica locura. 15 cartitas de Lannister que nos llevamos a Beta. Encantado de haber jugado contra ti. Y en este caso nos sentamos en la final contra Aiden o Emilio. Ojito, ¿quién viene? ¿Quién es el que viene? Bueno, pues viene nuestro compi Aiden, que le ha metido un 5-1 a Emilio. Y bueno, en la primera le ha metido un 2-1, así que veremos qué tal, espero que te portes bien. Aiden me está mirando con cara rabioso, tío, tranquilo, no hemos hecho nada, simplemente queremos jugar un partidito contra ti. 848 puntos de media, bueno, no está mal, nos va a tocar pelear aquí la final a muerte, pero la pelearemos. ¿Por qué? Porque estamos jugando en el Teatro de los Sueños, ¿vale? Estamos jugando en el Teatro de los Sueños. Mirad ese Bubblegum, que por cierto, chavales, os están tocando a todos, ¿eh? Me estáis mandando las fotos de Bubblegum y a todos menos a mí. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero bueno, tenemos aquí la selección de Inglaterra. Vamos a ver Wilson está esperando a nuestro compi Boss. Vamos, Boss, que en este caso cae al suelo. Vamos a recuperar la pelota con nuestro compi. Vamos, Wilson se vuelve ahí solo, ese centre que no va a llegar, ahí se la deja caer un poquito, vamos, no ha cogido el balón, cuidado aquí, cuidado con Ryle, lo paramos, increíble, Ashley Cole está buscando a The Boss, que en este caso Linker no ha podido coger el balón, me pica un ojo, me rasco antes de que empiece el partido, y aquí tenemos... Defendemos bien, vamos Ferdinand para Ashley Cole, está viendo aquí a nuestro compi, que en este caso está esperando un desmarque. Ahí hay un desmarque, ¿quién es? Pues ¿quién va a ser, chavales? ¿Quién va a ser? Nuestro compi The Boss, nuestro compi Gary Lineker, que vuelve a meter, está en todos lados, como veis. Harry Kane por aquí se toma una caipiriña, desaparece, ¿veis? Él dice, yo me piro por aquí, si total no me apetece jugar, no ha metido el primer gol y ha dicho, yo ya he cumplido, amigo, no necesito jugar más. Pues en este caso, la verdad es que está un poquito desaparecido. Cuidado aquí nuestro compi Cámara, que está haciendo de todo, no sé qué ha intentado, pero casi nos mete gol. Y bueno, aquí tenemos a nuestro compi Terry esperando el desmarque. Aquí va a llegar otro desmarque y otra cogida de balón. Este tío es un crack, chavales. The Boss. Acabamos de descubrir a uno de los jugadores ocultos en el juego, y vaya auténtica locura. Tenemos aquí otro pase, no va a llegar, se ha ido un poquito largo, pero bueno, vamos a intentar recuperar, buena recuperación, en este caso otra vez Terry para Wilson está esperando a nuestro compi de Boss, está escondido, vamos Linker, confiamos en ti, ahí va el centro para ti, amigo, tú lo sabes, cógelo ahí. Ha estado a puntito en este caso de meter el segundo. Y cuidado aquí, que nos vamos a ir con un 1-0, un marcador bastante ajustado, familia, pero que nos da esa ventaja. Tenemos una posesión brutal, otra cosa no, a lo mejor no llegamos tan fácilmente arriba, pero posesión tenemos bastante. Vamos a ver, Lampard patadón, en este caso nos va a pitar una falta que... Chicos, no pasaría si el señor Cámara no estuviera todo el rato con el balón. Es que la mama demasiado, tío. ¿Por qué la mama demasiado? Porque está todo el rato ahí con el balón. Suéltalo un poquito, Cámara. Suéltalo un poquito, amigo. Vamos a ver qué hace Bubblegum tira un centro increíble, no sé a dónde iba eso, ahí la recupera Bobby Charlton, ahí está nuestro copy Banks para Terry busca un balón demasiado comprometido, cuidado aquí, vamos al suelo, no, qué bueno, nuestro compi Ferdinand, vamos a perder el balón, cuidado con Kurz se está metiendo, cuidado aquí, Beckham se ha jugado ese penalti, pero esa falta era necesaria, aquí está Ashley está esperando ese pase que no va a llegar para Rooney, se ha quedado un poquito largo, y bueno, en este caso nos toca defender, cuidado Hicks, te toca, corte de prominencia de John Terry está buscando algún compi, que en este caso la lía, cuidado, y esto es penalti, a Wilson no se lo va a perdonar, esto es penalti, no la vamos a jugar aquí en el penalti, no me gusta, familia, este penalti es muy feo. Vamos, tenemos a Banks en la portería, Banks, bam, derecha, lo tenemos claro, no puede ser, si la hemos parado, chavales, pero ¿por qué la vida es tan injusta? La ha parado, tío, ahí a mano cambiada, bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora.
Tenemos que buscar a ese compi, a nuestro compi. ¡Vamos a nuestro compi! ¡Qué bueno es, familia! ¡Qué bueno es de boss! ¡Qué bueno es, por favor! ¡Qué bueno es! Estoy alucinando pepinillos con este jugador. Estoy alucinando pepinillos, amigos. ¡Pum! Patadón de Harry Kane, que no va a dejar jugar. Aquí está Bobby Charlton, aquí está Terry. Wilshere, que saca ese penalti. Nuestro compi, ese porterazo Banks, que ha podido parar el balón. En este caso se queda Space Boys, solo de Space Boys. Space Boys. Iba a cantar una canción, pero no era de las Spice Girls, sino de los Backstreet Boys, y casi la lío, pero menos más que en mi cabeza ha dicho, Pará, y hemos parado rápido. Vamos aquí, buena recuperación de Harry Kane otra vez. Tiene Wilshere la lleva, madre mía, Wilshere, se queda ahí David Beckham atascado. Wilshere se está haciendo todo el equipo, está esperando un desmarque, pum, patadón, cuidado porque no tenemos defensa ahora. Aquí está la recuperación, mirar a Papadopoulos, que vamos, que no me fijan en el tiempo, y hemos terminado, chavales. Hemos conseguido esta pedazo de Legend con esta pedazo de selección de Inglaterra, que la verdad, no sé vosotros, me lo he pasado como hacía tiempo que no me lo pasaba jugándome un torneito de estos, y la verdad que estoy encantado de haber hecho otro reto vuestro, ¿vale? Y en este caso haber conseguido pues otra Legend, con este caso este equipazo. Como ya os digo, chicos, hay mucha gente que dice, es que siempre estábamos jugando partidos y partidos. Chavales, probar estas cosas, montaros alineaciones vosotros de jugadores que a lo mejor veis en este canal o veis en cualquier otro canal, ¿vale? Y veis ahí alineaciones así que no son las típicas, no son los jugadores top siempre, y en este caso pues salen cositas como estas, que la verdad, os lo juro que me lo he pasado pipa. Y en este caso, pues bueno, otro videito así interesante al canal, saliendo un poquito de la típica. Vamos a ver qué nos dan en este sobrecito. Y ahora sí, chavales, vamos a ver si tenemos suerte. No sé vosotros, pero ¡ojito! ¡Ok! ¡Let's go! Tenemos aquí un compi, a nuestro compi Manu, y mirad cómo sonríe como diciendo, hey Michael, acabamos de aparecer, ¿qué tal te parezco, tío? Pues aquí estamos, nos llevamos una carita legendaria encima. Y nada, chicos, simplemente quiero deciros que os voy a dejar por aquí la alineación, por si queréis copiarla, si queréis echar algún partidito. Y en este caso, pues si queréis mandarme alguna fotillo por privado, pues estaría encantado de en el próximo vídeo traerla, si os ha apetecido jugar con esta alineación. Así que nada, chavales, un placer como siempre grabar para vosotros. Gracias a todos los que estéis entrando nuevos al canal, gracias a todos los que estáis ya. Como ya siempre digo, si os mola el vídeo, un like me ayuda bastante. Suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en el próximo episodio. Y ojito que me he puesto unos chats por aquí, no sé qué tal están, pero aquí se quedan. Así que chicos, adiós. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you